Oye, ¿en el lanzamiento llevaste la bandera? Sí. ¿Y qué hay de la etapa? Sí. Entonces la ubicación de este vídeo sigue siendo Londres. Pescado con patatas fritas, una taza de té, comida horrible y un clima aún peor. Mary Poppins, Londres. Esta ciudad es muy interesante no solo por sus atracciones turísticas, sino también por su organización interior. Y hablaremos de cómo vivir en esta jungla de asfalto. Así que aún puedes venir a la cafetería y relajarte sin problemas. Aquí de chill. Hablaremos de fútbol y otros valores tradicionales ingleses. Sumerjámonos un poco en el mundo de la diversidad gastronómica londinense. Es increíble, con manteca de cerdo y pan integral. Abordaremos la cuestión de si toda Gran Bretaña está realmente tan entusiasmada con apoyar a Ucrania. Pritula, sí. Y por supuesto, no ignoraremos la planificación urbana ni la logística. Empecemos por la llegada, así que puedes visitar Londres a través de uno de los 6 aeropuertos urbanos y suburbanos, y aquí está su mayor concentración entre las ciudades del mundo. Por eso solo quienes no son locales prestan atención a los aviones que vuelan constantemente por el cielo. Se acaban acostumbrando. Para mí, el transporte público urbano es uno de los temas más interesantes de cualquier metrópoli. Y si algún sistema de transporte en el mundo merece un museo propio, ese es sin duda el de Londres. El museo en sí, teniendo en cuenta el precio de la entrada de 23 libras, no es muy impresionante, pero nos ayudará a comprender el tema. Uno de los símbolos de la ciudad es un autobús rojo de 2 pisos. Este concepto surgió del hecho de que antes de la motorización, los vagones públicos se fabricaban con 2 pisos para acomodar al mayor número de pasajeros posible. Y aunque una estructura móvil tan alta no parece muy estable, históricamente ha sido diseñada y probada exhaustivamente para que no vuelque en curvas cerradas. Con los años han cambiado muchas generaciones de autobuses de 2 pisos y sus versiones más modernas ya son híbridas o incluso totalmente eléctricas, pero el concepto y el diseño se mantienen inalterados ya que estas cajas rojas son parte esencial del folclore londinense. Sin embargo, desde el punto de vista del tráfico de pasajeros y la importancia para el funcionamiento de la ciudad, no se comparan en absoluto con el sistema ferroviario local, que ha avanzado mucho. Históricamente, Londres siempre ha estado en la vanguardia del resto de Europa en cuanto al tamaño y densidad de población. A principios del siglo XX ya vivían aquí unos 4 millones de personas y todas ellas tuvieron que ser trasladadas de alguna manera. Por eso aquí se produjeron todos los grandes inventos del transporte público, siendo el más destacado, en mi opinión, la inauguración del primer metro del mundo en 1863. Fue un proyecto de ingeniería increíblemente difícil, ya que no se habían realizado estudios geodésicos serios y se trabajaba con equipos rudimentarios para los estándares modernos. Sin embargo, los túneles se construyeron con extrema precisión y calidad, y aún se utilizan. El metro recién creado tuvo un gran éxito, tanto entre la clase trabajadora como entre las élites. La influencia de la compañía Metropolitan dedicada al desarrollo y la construcción de ferrocarriles en Londres y sus alrededores fue tan grande que incluso llegó a tener un proyecto para construir sus propios distritos alrededor de sus líneas de transporte. Esta ambiciosa idea se llamó Metroland. Sí, y se implementó. Pero más tarde todo terminó con la quiebra de la empresa Metropolitan, la expansión de Londres y su transformación de un acogedor suburbio utópico en una zona urbanizada más de la ciudad. El museo tampoco dejó de lado la temática de la Segunda Guerra Mundial. Londres sufría uno de los bombardeos más intensos, y como era de esperar, la gente buscaba refugio en el metro. Había tantos solicitantes que se introdujeron suscripciones especiales para poder pernoctar en las estaciones y así regular el número de personas. Los alemanes también atacaron con especial dureza los centros de transporte para paralizar la logística de la ciudad. Por lo tanto, para los empleados del transporte público que seguían funcionando, se instalaron mini refugios metálicos donde se escondían, se encerraban y esperaban a que terminara la alerta aérea. Es físicamente muy incómodo estar en esta cápsula, pero una decisión así podría salvar más de una vida. Tras la guerra, el transporte público continuó su desarrollo.
Los ferrocarriles de superficie y el metro se integraron en una única red con hasta 5 millones de viajes diarios, alcanzando proporciones monstruosas. 375 estaciones, 9 zonas, muchísimas líneas. Es casi imposible resumir todo esto en un solo diagrama. Por eso aquí utilizo Google Maps, que me muestra casi todo lo que necesito. No, pero lo que Google Maps no puede hacer es ayudarte a navegar por las estaciones. En siglo y medio, algunas han pasado de ser simples y fáciles de entender a ser verdaderos laberintos, tan complejas de hecho que incluso tienen circuitos separados de ascensores que se mueven entre trasbordos y salidas. Y también me gustaría comentar un poco sobre el sistema de tratamiento. No sé si esto ocurre en otras grandes ciudades, pero me impresionó mucho cómo pagan el transporte en Londres. Así, al entrar, pasas tu tarjeta o Apple Pay o Google Pay y no te cobran nada. Luego, al salir, vuelves a pasarla y dependiendo de cuántas estaciones pases, qué zonas de la ciudad cruces y cuántos transbordos hagas, se te cobra algo. Pero hay un límite más allá del cual es imposible gastar en un día. Y también depende de la zona que haya cruzado el pasajero. Y resulta sumamente conveniente si el mismo pasajero se desplaza por la ciudad durante todo el día. Además de los medios de transporte tradicionales, se está integrando gradualmente algo nuevo en el sistema de transporte urbano. Por ejemplo, el teleférico. Es el único en Londres hasta ahora, pero lleva los símbolos familiares del transporte londinense. Pero la tarifa se calcula sobre el mismo límite diario y es de 6 libras por trayecto. A ese precio es más probable que se perciba como una atracción turística que como transporte público, pero de hecho es una forma muy cómoda de conectar lugares geográficamente cercanos. Pero por diversas razones es más difícil y caro excavar un metro o construir un puente allí que instalar soportes y cabinas de lanzamiento. Y este teleférico se creó en 2010, al parecer el año antes de los Juegos Olímpicos, para conectar los Royal Docks con la hermosa península de Greenwich. Pero a juzgar por todo, el clima allí no me acompaña muy bien. Esta es una de las zonas más antiguas y con más contrastes de Londres, pero sin duda merece una pequeña reseña. Y lo primero es que es correcto decir Greenwich, omitiendo la letra W. En general, hay muchas sorpresas de este tipo en inglés. Si llegas al distrito en teleférico, te recibirá un acogedor paseo con rascacielos y atractivas esculturas modernas. Uno de los monumentos más recientes de la ciudad también se encuentra cerca, el O2 Arena, o como se le llamó en su inauguración, el Millennium Dome. Este edificio se inauguró en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio y albergó una exposición de tecnologías del futuro. El futuro se acercó un poco más en 2019 con la inauguración del Distrito del Diseño de las Cercanías. Se trata de un pequeño bloque de edificios de oficinas con un diseño arquitectónico ultramoderno, alquilados a diversas startups creativas que cuentan con fondos de inversión. No hace falta que te diga que para pasear por aquí no hace falta estar pensando en una gran inversión. Y para quienes no les guste la arquitectura moderna, Greenwich ofrece lugares de interés más clásicos y famosos. Por ejemplo, el antiguo barrio ribereño con la antigua residencia real, que como es habitual aquí se ha convertido en un museo gratuito. Pero antes que nada todos escuchan la expresión «el tiempo según Greenwich», y el lugar más famoso del distrito se encuentra en una colina, y está relacionado con ella. Londres puede considerarse con seguridad el centro mundial, no solo en el sentido figurado y comercial, sino también en el más directo. Porque en el siglo XIX, cuando los países acordaron algún tipo de navegación conjunta, decidieron que el meridiano cero, el punto desde el cual se calcularían todas las coordenadas, se ubicaría aquí, en Greenwich, donde lo determinaron los británicos. Y detrás de mí está el Observatorio Real, donde se encuentra la línea conmemorativa que marca el mismo meridiano. Cuesta unas 25 libras ir allí y tomarse una foto. Pero hay un pequeño matiz.
Cuando en los años 80 empezaron a aparecer métodos de cálculo y navegación más precisos, resultó que el verdadero meridiano cero está a 100 metros al este de lo que se dibuja allí para los turistas. Esto no está escrito abiertamente en ningún sitio, porque entonces nadie llevaría dinero al observatorio, ya que no hay nada especial que ver, excepto el meridiano cero. Pero vale la pena subir aquí de todos modos porque hay una vista muy bonita de la ciudad. ¿La veis bien? Mirad qué vistas son impresionantes. Así que Greenwich es realmente digno de atención, pero para nuestra historia lo más importante es que fue desde aquí donde partió el famoso Maratón de Londres. Venga, dejadme que llegue a Londres con la fundación benéfica Citizen y Roma Kaspar, un militar que perdió una pierna a los 19 años, pero no su pasión por el deporte. Roma es una persona sumamente motivadora y lo conocimos con más detalle y repasamos su historia en el vídeo anterior. Vino aquí para denunciar el problema de las prótesis en Ucrania, ya que el Maratón de Londres, entre otras cosas, es una plataforma mediática muy poderosa. Cae una llovizna, lo que crea unas condiciones muy agradables para correr. Al parecer, Roma ya se ha puesto el dorsal, se ha puesto los pies en las manos y nosotros, todo su grupo de apoyo, vamos a la salida. Además de los representantes de la fundación, el equipo de apoyo incluía periodistas extranjeros y ucranianos interesados en la historia, lo que le permitió conseguir cobertura antes de la salida. Uno de los objetivos es terminar con la bandera de Ucrania firmada por el propio Zaluzny, para luego subastarla y destinar los beneficios a una importante recaudación de fondos. En mi opinión, una iniciativa genial. Sí, una comprobación previa al lanzamiento. ¿Llevaste la bandera? Sí. ¿Y la pierna? ¡Claro que sí! Y Roman se fue a disfrutar de sus horas de placer físico. Entendamos conceptualmente por qué la gente corre estos maratones. Primero, obviamente, los logros deportivos. Corre 42 kilómetros en tu mejor tiempo y que quede registrado oficialmente. Ahora mismo tengo un grupo de corredores que va a completar una maratón en menos de 3 horas. Visualmente es rapidísimo. No siempre corro mis 7-8 kilómetros a esta velocidad. Por cierto, el récord mundial de maratón es de poco más de 2 horas. Y en la feria de corredores que tradicionalmente se celebra antes de la salida, hay una cinta especial para intentar correr al ritmo al que este señor batió el récord. Chicos, aquí tenéis el récord mundial a 21 kilómetros por hora. ¡Increíble! La segunda categoría de personas son aquellos a quienes no les importa tanto el tiempo, pero coleccionan carreras de varios maratones de todo el mundo. Y el de Londres es sin duda una de las joyas de estas colecciones. El Maratón de Londres es uno de los 6 maratones más importantes del mundo y se celebra desde 1981. Y la ciudad cuenta con un pequeño grupo de corredores que han participado en cada uno de estos maratones. Es decir, durante más de 40 años han recorrido esta distancia cada año. Es digno de respeto, pero siendo sincero no me entusiasma mucho todo esto de las carreras competitivas organizadas, porque prefiero... ¡Ay! ¡Mira qué flamenco! Y, por supuesto, no debemos olvidarnos de la tercera categoría de atletas, aquellos para quienes correr es simplemente una gran y divertida fiesta. Además, normalmente las calles por las que pasan los grandes maratones después de la carrera parecen como si hubieran sido escenario de un festival de rock súper sucio. Claro, todo esto se limpia muy rápido, pero siempre queda algún residuo. Personalmente me encanta correr, pero no entiendo bien el sentido de este tipo de carreras organizadas y nunca he tenido la ambición de correr una carrera importante o simplemente un maratón. Porque se invierte mucho tiempo en registrarte, en llegar a la salida y luego corres por una ruta preestablecida con un montón de gente, con espectadores viéndote sufrir
Pero es que incluso, sí, pagan por ello. Además, antes de gastarte casi 150 libras en el dorsal, todavía tienes que ganar la lotería. En 2023 participaron un total de 50.000 personas, pero cientos de miles solicitaron participar. Así que empezar en la carrera principal es un logro en el ámbito de la fortuna. Y terminar en la carrera principal, incluso con una prótesis, es solo una especie de sueño. Oye, ¿cuánto tiempo corriste antes del maratón? 14 kilómetros. ¿Y qué opinas de la diferencia? Se siente un poco. La gente común llama a su madre, esposa, hermanos y hermanas después de terminar la maratón. Roma graba un vídeo para Zaluzny, quien lo felicita. Es un verdadero nivel. Además de Valery Fedorovic, los participantes de la reunión ucraniana que todavía se celebra todos los domingos cerca del Ministerio de Defensa lo saludaron en la meta. Ya sabéis que Gran Bretaña es uno de los mayores defensores de Ucrania, pero el Reino Unido, bueno, hay un punto de vista alternativo que se expresa aquí mismo a mi lado. Pero en este mismo lugar cuelga un cartel con la inscripción Stop 5G y unos personajes con aspecto poco adecuado discuten con jubilados que pasan. Creo que esto solo puede considerarse un error estadístico. Hablaremos del apoyo a los británicos en Ucrania un poco más adelante, pero por ahora volvamos a nuestro tema de cultura física. Tras enterarse de la participación de Roman y otros soldados en la maratón, un par de ucranianos de Londres, con conocimientos de deportes, quisieron felicitarlos. De alguna manera, la Fundación Caritativa organizó milagrosamente una reunión de nuestros militares con nuestros jóvenes y prometedores futbolistas estrella en Inglaterra. A pesar de que Oleksandr Zinchenko y Mikhailo Mudryk juegan al más alto nivel en la liga más famosa del mundo en la vida diaria, no parecían tener los ojos para nada ilusionados. Es más, cuando el servicio de prensa de la selección nacional contactó con Zinchenko, llamó él mismo a Mikhailo y organizó la reunión en una cafetería de su barrio. ¿Quién? Café de filtro. ¿Café de filtro? ¿Qué es esto? Café de filtro. Es la primera vez que oigo esto. ¿Americano? Tras su fichaje del Manchester City, Oleksandr tuvo mucho más tiempo de juego y rápidamente se consolidó como uno de los laterales izquierdos más versátiles y técnicos de toda la Premier League inglesa. Pero como jugador aún no está del todo desarrollado. Sí, hay trabajo por hacer. Pero en serio, fue un acontecimiento muy importante para nosotros hablar con uno de los ucranianos más famosos. ¿Te reconocen a menudo en Londres ahora? No, escucha, ¿todavía no? ¿Crees que soy Andriy Shevchenko? ¿O quién? No, escucha, 100 partidos de la Premier League en la base del Arsenal. ¿A qué te refieres? Ah, gracias. Así que todavía puedes venir a la cafetería y relajarte sin problema. Tranquilo, qué genial. Bueno, aún queda. Pero escucha, cada uno tiene su propio objetivo. Yo nunca tuve el de ser reconocido por todos en la calle. Un samurái solo tiene un camino. Antes del encuentro, entré en la tienda Adidas más cercana y compré una equipación del Arsenal. 70 libras por una camiseta oficial. Duele. Pero con el autógrafo de uno de los líderes del equipo, no me da miedo decirlo. Su valor ha subido un poco. Se recaudaron unas 190.000 grivnas en su sorteo en Instagram. Fui al norte de Londres para demostrar la importancia del fútbol en esta ciudad y en este país. Hoy en día, Highbury es una zona residencial pequeña y muy agradable, que está junto al estadio del Arsenal y está casi extinto. Porque todos estaban en casa o en los bares viendo el partido más importante de la temporada. Ese día el Arsenal de Zinchenko jugaba contra el Manchester City, su antiguo equipo, y quería capturar el ambiente del pub y quizás charlar con los lugareños sobre algún tema futbolístico. Pero cuando llegué los bares estaban llenos, el Arsenal ya iba perdiendo y me miraban de reojo simplemente porque llevaba una cámara. Por lo tanto, decidí abandonar mi plan de fotografiar, aunque no es ni de lejos la comunidad de aficionados más famosa de la ciudad. Hoy no hay un buen ambiente en Highbury. Probablemente escuché un montón de palabrotas en inglés, porque el Arsenal probablemente perdió todas sus opciones de ganar el campeonato hoy.
Así que en lugar de charlar de fútbol fuimos a South Bank, a la estación de Canada Water, donde por una extraña coincidencia viven muchos residentes de Kharkov, con Andriy. Cuando llevaba una barba horrible, trabajamos juntos en Altexoft y ahora he visitado a su familia para hablar de la vida en Londres. ¿Cuánto gastas al mes viviendo aquí? Si no cuentas los impuestos, son 3.000 para alquilar un apartamento, más el impuesto municipal y todos los pagos de servicios, y hasta 1.000 para comida. Bueno, todavía queda un poco para algo, no sé, ropa o algo más. Sí, bueno, no sé, más o menos, es decir, unos 4.000 al mes. No es la zona más céntrica de la ciudad, pero la presencia de una estación de metro cerca hace que el precio de un apartamento de 3 habitaciones sea muy razonable. En cuanto a costes totales y alquiler, Londres es la segunda ciudad europea, solo superada por las suizas. En Londres, si trabajas en equipo, es más o menos normal. Si es una persona trabajando y es una familia con 2 hijos, entonces es muy difícil. O no sé qué tipo de trabajo deberías tener o es muy difícil. Al mismo tiempo, Londres y Gran Bretaña en general no son una jungla de asfalto donde cada uno vive solo. Todavía queda algo de socialismo europeo saludable por aquí. Y lo más interesante es que no se trata solo del socialismo estatal. Por ejemplo, tengo amigos que no ganan mucho. El marido cambió de trabajo y estuvo varios meses intentando encontrar otro. Y enviaron a su hijo a una guardería privada. Y cuando muestras tus ingresos a la guardería, tienen una política directa de ayudar a las familias que no pueden pagar. Es una escuela privada, lo que significa que ni siquiera es pública. Y les dieron un descuento de aproximadamente el 90% en sus estudios. ¿Pero en base a qué? En base a que llegaron a través de un concurso, pero no tienen dinero para pagar esta escuela. Pero si cambias de trabajo, consigues un aumento, simplemente les das tu nueva información. Por ejemplo, mi situación financiera ha cambiado y puede eliminar estos descuentos. Es decir, si perdiste tu trabajo en Ucrania, te enfermaste, etc., entonces esos son tus problemas. Y al comparar la vida en Ucrania, tarde o temprano llegarás al tema de la medicina. En resumen, es tal que si te estás muriendo, te llevarán del otro mundo. Pero si simplemente tienes algo que no es urgente, entonces es simplemente un infierno. Es decir, no puedes simplemente pedir cita con un médico con antelación. La inscripción abre hoy mismo y tienes que estar al teléfono media hora a las 7 de la mañana o ir a hacer cola solo para inscribirte en medicina general. Es como... ¿terapeuta? Un terapeuta, sí. Y por ejemplo, si tienes algo que no es terapéutico, sabes que algo te duele y necesitas ver a un especialista, entonces primero tienes que buscar en un médico de cabecera para obtener su número de referencia, para poder llegar a ese especialista. Y es un infierno. Sí, es un auténtico infierno. Bueno, pero si tienes seguro médico también hay hospitales privados disponibles. Bueno, cuesta mucho dinero, pero si está cubierto puedes hacerlo mucho más fácilmente. Es decir, la medicina básica en Gran Bretaña es gratuita para todos, pero un paso más allá y empiezan los costos. Por eso incluso en su sitio web oficial, el gobierno, recomiendan a todos los visitantes del país tener un seguro de viaje adecuado. Pasé unas noches con otro amigo de Kharkov, que vive en una casa muy curiosa, donde en lugar de un estanque bajo el balcón, está el mismísimo Támesis. Una amplia zona en la orilla sur del Támesis se llama Southwark. Ha existido aquí desde el primer milenio, pero no se consideró parte de Londres hasta finales del siglo XIX, debido a que todos los negocios principales se concentran en la costa norte. Aquí la vivienda es más barata y se considera menos exclusiva, aún así es muy acogedor. Hay muchos edificios portuarios antiguos interesantes, incluso pubs más antiguos y por supuesto el paseo marítimo, que es un placer recorrer por la mañana.
Pero una ubicación tan ribereña impone ciertos matices logísticos. Por ejemplo, al otro lado del río hay un pub llamado Grapes. Su propietario es Ian McKellen, el mismísimo Gandalf. Pero para llegar allí, desde donde actualmente me alojo, hay que caminar al menos 1 hora porque el puente más cercano está quién sabe dónde. Y por alguna razón los ferries no han funcionado últimamente. Eso es Londres, así que los ferries por el Támesis no son solo una excursión divertida, sino un transporte público completo e integrado en un único sistema urbano. Bueno, en mi opinión, la forma más cómoda de llegar al centro es en rovers. Y en la ciudad también hay un servicio municipal para alquilarlos, incluso a un precio muy razonable, 1,65 libras por media hora. Sin embargo, su aplicación es muy deficiente y tardé unos 10 minutos en intentar registrarme y hacer un pago. Pero al final aproveché la oportunidad y cogí una de las bicicletas eléctricas de empresas privadas. Que ya ha costado bastante más. Basta con calcular el tamaño del carril asignado para bicicletas y coches. Me gusta esta planificación. En 2022, por primera vez en la historia, habrá más bicicletas que coches en las calles de Londres. Esto se vio facilitado en gran medida por el hecho de que la ciudad invierte realmente en la infraestructura adecuada. Bueno, no solo pintan carriles bici en la acera, sino que se lo quitan a los coches. Y este es un ejemplo claro de cómo parte de la carretera se convirtió en carril bici y de esta manera a los conductores no se les insinuó de forma transparente que sería mejor para ellos cambiarse a la bicicleta o al transporte público. Sin embargo, los conductores londinenses no les guardan rencor a los ciclistas y dejan suficiente espacio para circular por el carril izquierdo. Y ni siquiera sé a qué se debe esto. ¿A la cortesía tradicional británica o a una multa de 100 libras por no mantener la distancia de seguridad? Bueno, yo diría que en estas calles de izquierdas, los peatones son más peligrosos que los coches. Sinceramente, viviría en Londres solo por estas maravillosas ciclovías. Es un lujo. Así que aquí estamos de nuevo en la zona de Westminster, donde se encuentran el palacio del mismo nombre, la Torre Elizabeth y no el Big Ben, la estatua de Churchill y otras estructuras relacionadas con los altos líderes británicos. Una de las instituciones más interesantes para visitar en el centro de Londres es el Tribunal Supremo. Aquí se celebran las vistas finales de cualquier caso en Gran Bretaña o sus colonias. Y puedes venir, visitar las instalaciones e incluso observar un poco el proceso de forma totalmente gratuita. Es decir, sí, cualquier caso administrativo o penal en el territorio de las antiguas colonias británicas puede ser apelado y llegar a este tribunal para su consideración por el Panel Judicial Supremo. El interior del edificio está profusamente decorado con heráldica y vidrieras. Un detalle muy interesante es que todos los símbolos principales de la institución están relacionados con partes de Gran Bretaña. Por ejemplo, su logotipo, que en diversas interpretaciones de diseño se encuentra por todas partes, contiene imágenes de flores que simbolizan cada uno de los principales países del reino. ¿Cuántos países hay en este país? 4. Es más, incluso todos los muebles del interior están hechos con materiales de estos 4 países respectivamente. Las cortinas se fabricaron en Escocia. Es decir, hay de Gales, Escocia y piel de Irlanda del Norte. Y siempre me río de la gente. Eso no es de Ikea, es de roble inglés. La señora Olena ha trabajado aquí durante muchos años en el servicio de seguridad y nos guió por diferentes plantas y salas. Nos explicó cómo funciona el Tribunal Supremo. Spoiler, nada del otro mundo. Pero el hecho de poder entrar libremente y presenciar el proceso judicial me impresionó mucho. Justo al lado del tribunal se encuentra la Abadía de Westminster, el lugar de todos los eventos reales relacionados de alguna manera con la religión.
Pero no se puede entrar a la abadía de Westminster ahora mismo porque está cerrada hasta la coronación, que creo que es el 8 de mayo. Bueno, no pasa nada. En fin... Hoy en Londres se celebra un acontecimiento verdaderamente histórico, la coronación del príncipe Carlos, y ya a las 7 de la mañana un grupo de turistas, periodistas y simplemente súbditos del Imperio Británico se reunieron alrededor de su ruta de seguimiento. Presenciar toda esta actividad, que según diversas estimaciones costó entre 100 y 200 millones de libras, y para muchos un gasto tan desorbitado de dinero público para un solo evento, y para la monarquía en su conjunto parece una tontería. Pero desde una perspectiva puramente pragmática, la familia real británica no es solo un grupo de personas con la suerte de tener familiares, sino una marca muy seria. Esto se debe en primer lugar a un aspecto de imagen para todo el país. Es la financiación de estas tradiciones arcaicas lo que ayuda a mantener la atmósfera de la buena Gran Bretaña de antaño. En segundo lugar, los medios de comunicación, todos los eventos o visitas importantes relacionados con la corona reciben cobertura mediática mundial, lo cual es indescriptiblemente valioso hoy en día. Además, todo esto contribuye al desarrollo de los negocios relacionados. Bueno, no pude encontrar cifras, pero se estima que la última boda real aportó más de 1.000 millones de libras a la economía británica. Están el turismo, la venta de mercancías y la industria de la moda. En general, todo lo que se acerca a la realeza es muy valorado en el país. Algunas marcas o servicios utilizados por la alta sociedad británica reciben una orden real especial, y esta distinción les ayuda a aumentar sus ventas un promedio del 5% anual. Bueno, después de todo, la familia real posee bienes inmuebles, tierras y otros activos que son administrados por una empresa especial, Crown Estate. Los alquila y reinvierte las ganancias. En resumen, su monarquía no es solo una antigua tradición, sino un negocio muy serio. Y todo lo que rodea la coronización es, podría decirse, gastos operativos. Pero para ser honesto, no tengo demasiado interés en estar entre la multitud esperando a que el nuevo monarca británico pase. Voy a insertar las imágenes aquí en la edición tal como sucedieron. Por cierto, según tengo entendido, no todos en Gran Bretaña están encantados con el propio Carlos, pero esto ya es parte de su cultura interna. Bueno, volvamos al tema central y hablemos un poco sobre uno de los monumentos más reconocibles de la ciudad, el London Eye. Fue uno de los proyectos de ingeniería más destacados. Se ensambla por separado en la fábrica, se arrastraba por el Támesis y a finales de 1999 se instaló frente al Westminster, en honor al tercer milenio, y ahora sigue siendo la noria de observación más alta de Europa. Por cierto, el London Eye no solo es uno de los nuevos símbolos de la ciudad, sino también una inversión muy rentable. En temporada alta puede generar hasta $500,000 de libras al día. En general, se planeó aquí temporalmente, por solo 3 años. Pero la noria se convirtió rápidamente en la atracción de pago más popular de Gran Bretaña, con 3,5 millones de visitantes al año. Así que decidieron dejarla aquí. Bueno, una maravillosa puesta de sol que se podía ver directamente desde el London Eye. Pero se hicieron planes más urgentes. Bueno, vamos. Sí, algo que... Así que ahora tenemos una pequeña aventura en el Nuevo Este. ¿Vamos a comprar una camioneta? No la compréis, sino que la compren. ¿Veis la camioneta para el ZSU? Es el pasatiempo preferido de los informáticos. André y Sherry llevan haciéndolo desde el comienzo de la invasión en su tiempo libre, y como verdaderos profesionales de la informática incluso crearon un bot de Telegram que busca opciones en código abierto. Colaboramos con los geniales Help UA Tracks, quienes fundaron todo esto y empezaron a comprar coches. Y compramos unos 140. Necesito comprobarlo.
Unos 140. Eso es muchísimo. Nos llamamos gitanos porque venimos en grupos de 3 o 2, charlamos de algo en nuestro idioma. Sí, y luego regateamos con furia. Y si todo va bien, cogemos el coche. Sí. Esa camioneta es mía. Y aunque tenemos casi una hora de viaje por delante con una puesta de sol perfecta, me gustaría hablar un poco sobre los lugares donde se puede disfrutar de esa misma puesta de sol en la ciudad. En Londres hay muchísimos miradores y quería algo que no fuera ostentoso y preferiblemente barato, pero idealmente gratuito. Y según estos parámetros, el llamado Jardín A120 era perfecto. Se trata, como su nombre indica, de jardines ubicados en la azotea de uno de los rascacielos del centro. Y este es el espacio abierto más grande de este tipo en la ciudad. Y me sorprendió muchísimo que esté en un edificio privado. No hay que registrarse ni pagar para entrar. Simplemente contribuyeron a la comodidad de la ciudad. Bueno, no es tan alto como el Shard o en el Sky Garden, por lo que conviene reservar asientos con varios días de antelación. Más bien con una semana de antelación. Pero tiene mucho ambiente, y lo más importante, no hay aglomeraciones. El atardecer no fue el mejor, pero sí genial que te dejaran quedarte aquí hasta las 9 para ver cómo se oscurece todo alrededor. Bueno, mientras tanto, volvamos al día en el que el sol se ponía un poco mejor. Comprar un coche es un proceso muy sencillo. Esto no es lo que tenemos en Ucrania. Aquí simplemente se firma un documento similar al del Europrotocolo junto con el propietario, se rellena un cuestionario y se envía por correo, y listo. Con el tiempo, cada vez hay menos coches aptos para la compra, pero gracias a las leyes de planificación urbana de Londres podrían volver a estar disponibles. En Londres existe la zona de emisiones ultrabajas. Se trata de una zona donde no se pueden circular coches no ecológicos. Esto significa que para los coches de gasolina Euro 4 se trata de coches de unos 15 años y para los diésel Euro 6, es decir, solo pueden circular coches de 5 años. Pueden conducir, pero hay que pagar todos los días. Y quienes tienen camionetas diésel, ahora que la zona se está expandiendo, su casa o su trabajo podrían caer en esta zona y empezar a venderlas. Y llegamos enseguida. Sí, llegamos enseguida. Sí, fuimos a un suburbio precioso. Y aquí está entre los pétalos de un manzano de Sakura. Nuestro premio gordo. El vendedor de esta camioneta de lujo era un comerciante llamado Rick, de Pakistán. Y resultó que no eran los primeros ucranianos que le pidieron una camioneta. ¿Es Pritula? ¿Pritula? ¿Pritula? Sí. ¿Entonces le vendes los coches? Sí, tiene gente allí que me está comprando ahora mismo. Ah, vale. Sí, es muy famoso en Ucrania. Sí, uno de los mayores voluntarios de nuestro país. Sí, es genial que en el Reino Unido sean tan meticulosos con las inspecciones oficiales y sus registros. Por lo tanto, al comprar un coche puedes confiar no solo en la prestación del vendedor y en tu propia experiencia, sino también en las fuentes oficiales de información. Este es un sitio web del gobierno. Entraré ahora. Y veremos todos los secretos del lujo. Harry Potter y los secretos del lujo. Pregunta si es un Toyota negro. Respondemos que sí, que es un Toyota negro. Y aquí está su historia. Aquí podéis ver que pasó todas las inspecciones. Pero hace un año había algún problema con la rueda delantera. Pero con coches tan viejos cualquier cosa puede pasar. Durante la primera prueba resultó que algo golpeaba en la caja de cambios. Por lo tanto, los chicos empezaron a contactar con su técnico. No estoy seguro. Dice que son las ruedas. Definitivamente las ruedas están rotas, pero me parece que es una caja de cambios. ¿Para qué necesitamos una camioneta con ruedas que no tiene ruedas? ¿Para qué necesito una casa sobre ruedas que no tiene ruedas? La elegiste tú mismo. Me quedé mirando. Tú mismo viste lo que comprabas. Comprar un vehículo así, incluso en Gran Bretaña, no es un proceso trivial. Y Ricky no se esforzó mucho en explicarnos esa opción y nos mostró otros ejemplares que tenía en stock.
Bueno, en resumen, la historia terminó con el primer coche rechazado, pero otro comprado a un precio ligeramente superior. Ahora le echamos gasolina, lo repartimos y vamos a por nuestra recompensa. Comiendo shawarma en plena noche. De camino al pueblo, Andri me aseguró que este restaurante libanés hace el mejor shawarma de Londres. Y a juzgar por la larga cola de la primera noche, podría ser cierto, o nada de lo que había por allí funcionaba. Al ver la cámara en mi mano, los cocineros me arrastraron inmediatamente adentro para que probara algo de su gastronomía entre bastidores. Y es una lástima que la cámara no transmita olores. En resumen, la atmósfera de una comida rápida nocturna fue un éxito rotundo. Pero ahora es hora de ver si este tesoro en una pita de 7,5 libras es un éxito. Volvimos al coche para probarlo porque ya estaba frío a la 1 de la mañana. Y el barrio donde está este punto no es el más tranquilo. Huele a salsa, algo parecido a la Big Tasty de McDonald's, pero un poco más rica. Increíble. Simplemente impresionante. Puedo saborear el pollo que asaron allí. Un montón de verduras diferentes y la misma salsa. No sé cómo describirlo. Es como si Big Tasty hubiera decidido que era hora de un ascenso y se hubiera vuelto aún mejor. Probablemente estará entre los 5 mejores shawarmas que he comido. Solo mira esos jugosos trozos de pollo. Está simplemente delicioso. Es un verdadero placer. Está espectacular. Te has quedado flipado. En Londres hay muchísimos lugares deliciosos para comer. Hay miles de establecimientos por aquí. Pero para encontrarlo todo en un solo lugar y sumergirse en la historia, deberías ir al mercado de Borough. Es el principal punto de referencia gastronómica de Londres y uno de los mercados de comida más grandes y antiguos del mundo. Es curioso que esté bajo un puente y que los trenes pasen regularmente por encima. Es bastante ruidoso, pero tiene mucho ambiente. En este lugar, en la orilla sur del Támesis, el mercado existe desde hace más de 1000 años y su historia está estrechamente relacionada con el Puente de Londres, del que hablé en el vídeo anterior. Cuando Londres estaba oficialmente solo en la orilla norte, la gente del pueblo acudía en masa para comer y comprar a precios más bajos. El concepto se ha mantenido inalterado durante 1000 años. Un montón de comerciantes, todos venden algo, todos comen algo. Pero creo que la variedad ha cambiado un poco. Aquí hay más de 100 puestos y bandejas con diversos productos agrícolas, pasteles, carnes y, por supuesto, comida rápida de todo el mundo. Puedes simplemente probar algo o ver el proceso de cocción. Es, en cierto modo, un auténtico museo de la alimentación con un auténtico ambiente de mercado. A pesar del concepto de mercado, no se debe esperar que sea barato, porque los precios aquí rondan como la media en Londres, las 10 libras por cada cosa. Por ejemplo, me tentó el ramen. Una impresión gastronómica muy breve. La carne recién sacada del frigorífico y asada en mi casa estaba realmente muy aromática, pero el caldo, que es la base y fundamental de cualquier ramen, no me impresionó mucho. Sinceramente, puedo nombrar 5 lugares en Ucrania donde el ramen estará mucho más rico. Pero quizás sí debería ser en Japón, porque los chefs parecen muy auténticos. En general, en Londres casi todos los distritos tienen su propio mercado de comida, pero la mayoría son muy similares. Pero el más sorprendente de ellos se encuentra cerca del famoso Hyde Park y se llama Mercato Mayfair. Lo sorprendente es que está ubicado en el territorio de una iglesia. Fue construido en 1820, pero en la década de 1970, por alguna razón, la gente dejó de visitarlo. Y en 1973 fue desacralizado. Este término significa que ya no se considera consagrado.
Hace unos 5 años se invirtieron 5 millones de libras, se restauró y se convirtió en un templo gastronómico con locales, bares, una bodega y una terraza al aire libre. Y esto, en mi opinión, es una coincidencia perfecta porque la comida deliciosa también es una especie de religión. Y por supuesto, en una metrópolis tan grande, entre todas las religiones gastronómicas, había un lugar para la ucraniana. Por cierto, mi viaje aquí comenzó con ella. Lo primero que comí al llegar a Londres fue borscht con bacon y pan negro en un restaurante ucraniano, en colaboración con la Casa Ucraniana, donde se celebran todo tipo de reuniones temáticas. El pan con manteca es como el pan con manteca, está marcado. Borscht. No, en general es un borscht normal. Como el de algunos comedores ucranianos, pero por 5,50 libras. La institución se llama Club Social Ucraniano, y entre otras cosas, es una sede informal de la diáspora y un lugar donde los ucranianos se reúnen para diversas manifestaciones y eventos festivos. Bueno, no puedo decir que fuera el mejor borscht que he probado, pero la hospitalidad y el ambiente estaban a la altura. Como te comenté en el primer vídeo, Londres tiene una cantidad increíble de inmigrantes, por lo que esta ciudad es una auténtica mezcla de idiomas y culturas. Por eso, para disfrutar de un ambiente inglés más auténtico, fui a la región, al pequeño pueblo de Preston. Tiene una población de hasta 1000 habitantes, y 2 de ellos son mi vieja amiga Dasha y su novio Matt. Él es de aquí, y ella se mudó con él hace unos años. Así que me quedé a cenar y a charlar sobre los ingleses y la vida en un pueblo cerca de la capital. Para alguien de mi vida, es decir, tengo casi 30. Oh, maldito sea. No lo sé, Dios, lo siento. Vamos de nuevo. Es el momento de construir una carrera, pero hay demasiado silencio. Y es un ambiente relajado. Ya sabes, todos dicen, todos son muy viejos y ricos. Ya han vivido su vida y ahora se están relajando. Creo que los ingleses están muy apegados al lugar donde crecieron. Si, por ejemplo, le preguntas a un inglés de dónde eres, no te dirá soy de un lugar muy lejano, sino te dirán que son de este pueblo. Soy de Preston y nadie lo sabe. Pero aún así sí lo saben. Es decir, no dirás soy de Londres, sino dirás soy de Preston. Sí. Y sí, te puede abrir el mapa y mostrarte dónde estás. Pero lo que es muy interesante es que en lugares como este hay oportunidades de trabajo. Las oportunidades laborales aquí son casi las mismas que en Londres, por supuesto, no con tanta concentración, pero hay muchas empresas que tienen oficinas donde sus... ¿Por ejemplo? Por ejemplo, como trabaja mi novio. Allí fabrican muebles bastante costosos, de buena calidad, y no tiene ningún sentido que estén en Londres, porque es muy costoso. Sus clientes están en Londres, pero hacen el trabajo en el pueblo. Pero, por supuesto, las condiciones de vida y los servicios urbanos son radicalmente diferentes a los de la capital. En resumen, si vives fuera de la ciudad, definitivamente necesitas tu transporte, lo cual no tengo porque es muy difícil tramitar. La licencia es muy, muy duro, pero no hablaré de eso. Y los autobuses pasan 5 veces al día, cada 2 a 5 horas. Y si de alguna manera logras adaptarte, la mayoría de las veces no vas a lograr adaptar tus planes al horario del autobús. Si vives en un pueblo tan pequeño como yo, no tenemos ninguna tienda cerca. ¿En absoluto? Aquí, lo único que hay es un pub. No te rías, hablo en serio. De verdad no tenemos tienda, solo un pub. En algún momento de los años 70, este pub perteneció a alguna cervecería. Y luego decidieron venderlo, no me preguntes cuál fue la razón, y de repente una cadena de pubs quería comprarlo. Y porque los británicos respetan y valoran enormemente la autenticidad, los residentes locales pusieron dinero y compraron este pub. Y así que ahora incluso yo tengo acciones en este pub, pero solo te permiten comprar las acciones si vives aquí. ¿Pero eso te da algún ingreso? No se trata de dinero en absoluto. Se trata de ser parte de esta comunidad
como tal. Vamos a nuestro pub, lo llamamos la gran sala de invitados. Uno entra y el otro sale, es un lugar público. E incluso invitaron a la reina a la inauguración y ella respondió, y en el pub está enmarcada su carta oficial con su firma, donde se disculpa porque no puede asistir porque tenía el horario ocupado. Obviamente no va a venir a la inauguración de un pub local. Este pueblo tiene un estadio de cricket y su propio equipo. Incluso tienen sus propios programas impresos para la temporada y patrocinadores. La mayoría son empresas locales como la empresa de muebles Meta y el mismo pub local. Tienen ese sentido de comunidad, está muy desarrollado e invierten mucho en su comunidad. Y ellos, por ejemplo, si eres un joven artesano o empiezas algún negocio, ellos vienen, todos los vecinos. Tú puedes contar con que ellos vengan a apoyarte porque ellos querrán apoyar tu negocio local. Lo mismo con el pub. Es nuestro local, pero de todos como comunidad. No le daremos entrada a nadie más. ¿Lo entiendes? Sí, wow. Un ejemplo de amor por lo propio y lo local es una mesa de comedor que hizo Matt. Esta mesa es especial no solamente porque él estuvo involucrado en ella, también es porque este roble crecía cerca de su primera tienda y cuando lo hizo lo compró allí. Y para él es especial, como decirlo, es algo sentimental, es algo sensible. Encuadernación sensible. Exactamente eso que dijiste, que es exactamente este roble que estaba cerca. Y, por ejemplo, si quieres pedir una mesa y vendrás y dirás lo que quieras, algún árbol muy súper local para utilizar y será mucho más costoso porque estás pagando por ese sentimiento. ¿Y si es madera francesa, sería más barata? 2 veces menor. Hablando de madera, muchos discuten sobre cómo han cambiado los precios del petróleo y el gas debido a la invasión rusa en Ucrania. Pero la madera se ha convertido en uno de los recursos más afectados por esto y de los que no se habla demasiado. En toda Europa la madera y la propia materia prima han subido de precio 3 a 4 veces. Sí, porque Rusia suministró mucha madera, porque toda Siberia está llena de esta madera. Y a Matt le dijeron que todos los ingleses habían desistido del fabricante ruso y que era necesario comprar en otro lugar. Entonces compraron a un precio más alto y todos lo sabían y me dijeron que se volvió 300 a 400 veces más alto. Se volvió Mucho caro más para caro. todos. Todos estuvieron de acuerdo porque esto es fundamental. Porque era fundamental, no quisieron comprarle a los rusos. Las banderas ucranianas estaban por todas partes y era fundamentalmente importante para ellos izar banderas ucranianas para mostrar su humanidad y valores. Como es comprensible la ayuda a Ucrania, la simpatía, pero también ser parte de algo que creen que es correcto. Organicé una cena benéfica aquí en nuestro pub. Preparé tortillas de papa, albóndigas y con las niñas hicimos un borscht y recaudamos mucho dinero para nuestro bar que solo vendíamos comida a cambio de una pequeña donación y recogimos alrededor de 3,000 libras en 3 a 4 horas. Y estas son solo personas del pueblo. Acabamos de llegar y pagaron 50 libras por una porción de borscht. Estaba claro que era una donación a través de la compra del borscht. Así pues, el apoyo británico a Ucrania no es solo una cuestión política o una tendencia en la capital entre quienes conocen a los ucranianos, sino un asunto de la gente y una de las pocas características distintivas entre Londres y el resto del Reino Unido. Esta es una situación bastante típica de las capitales europeas que pueden diferir radicalmente de otras regiones, porque tiene su propia escala, ritmo y cosmopolitismo. Y a juzgar por toda Inglaterra, habiendo visitado solo Londres, creo que podría ser una decisión un poco equivocada. Y estoy planeando hacer un pequeño viaje por este país para explorar esta diferencia en persona. La marca inglesa de TED me apoyó con esta idea, que también fue el principal patrocinador de la carrera de Roman. Y esto resultó en una de mis aventuras más extrañas. Conduje por Inglaterra desde el océano hasta las montañas, probé si su cocina era realmente tan terrible y conocí a gente increíble que ayuda a Ucrania de las más diversas maneras. Dormí en hoteles horribles y compartimentos de lujo.
Vi las ciudades más hermosas del país y las instituciones educativas más codiciadas. Escuché cantar a Liverpool. ¿Y cómo ruge el viento en los Cárpatos ingleses? Oye, por supuesto, habrá otro vídeo sobre todo esto, así que os recomiendo suscribiros con total imparcialidad y activar la campanita para no perdéroslo. Ay, por supuesto, dale a me gusta, que nos viene muy bien para el algoritmo. Sí, sí. Como siempre, gracias por vernos. Nos vemos en el próximo vídeo.